Geografía humana. Bueno, concepto de geografía. La geografía humana es una rama de la geografía que se dedica al estudio, descripción y análisis de la relación entre los grupos humanos con el espacio físico en que viven. Bueno, la geografía humana tiene objeto de estudio. Bueno, los objetos de estudio son los procesos humanos sobre el espacio geográfico a lo largo del tiempo, así como la incidencia del espacio sobre la forma de vida de las personas. Bueno, evolución de la geografía humana a lo largo de los tiempos. Bueno, la geografía como ciencia histórica y matemática como aspiración a un conocimiento general y sistemático. La geografía humana ha tenido un desarrollo relativamente tardío a lo largo de la historia. La geografía ha tenido un carácter singular como ciencia orientada a la vez hacia las ciencias físicas, matemáticas y hacia las ciencias históricas. Cuando a finales del siglo XIX comienza a desarrollarse la geografía humana, esta nueva rama no fue fácilmente aceptada y encontrada, sobre todo, grandes dificultades para su reconocimiento en el país, donde la ciencia geográfica había alcanzado un mayor nivel. Su ataque a la antropogeografía de Schachtel de un geógrafo que mantiene esencialmente la distancia entre geografía general y regional, considerando que en este último donde consideraba que es esta última donde deben estudiarse los problemas humanos. Es definitiva la concepción de Bernio. El ataque de Gernal es el de un geógrafo que defiende que los aspectos humanos son menos científicos y no forman parte de la geografía. Su formación era esencialmente etnográfica y solo tras haber intentado sin éxito ocupar una cátedra de esta disciplina. Bueno, después tenemos el Tratado de Schachtel. ¿Qué dice el Tratado de Schachtel? El Tratado de Schachtel consideraba al mejor de sus tiempos, escrito por Gutten. Consideraba que la geografía no solo se dedicaba al estudio de la Tierra, sino que al referirse a la Tierra había que sí o sí insertar al hombre en ella. El hombre es una parte importante, influye y está en constante relación con el mundo y con la naturaleza en el existir. Por eso consideraba que la geografía solo es un elemento que une las ciencias naturales y la historia. Después tenemos del desarrollo de la geografía humana, cómo comenzó a desarrollarse en los años. Bueno, el desarrollo de la geografía humana como rama autónoma dentro de la geografía se produce no sin resistencia en los dos años finales del siglo XIX, teniendo un mayor impulso en la primera mitad del siglo XX. Bueno, después tenemos los métodos utilizados en la antigüedad para la recolección de datos. Bueno, dice que en la antigüedad se utilizaba el método de observación que consistía en permanecer un largo tiempo en el contexto estudiado, viviendo, compartiendo con los nativos, registrando cada una de las interacciones sociales, aprendían su lenguaje, compartían algunas de sus actividades cotidianas que realizaban. Después las modalidades eran antropológicas, clásicas, sistemáticas, interpretativas, críticas y comunicativas. Fuentes de investigación. Bueno, las fuentes de investigación son el soporte en el cual encontramos información y el cual podemos referir a terceros para que a su vez la recuperen para sí mismos. Estas fuentes de investigación se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Primarios son aquellos más cercanos posible al evento que se investiga. Los secundarios se basan en las primarias y le dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de información. El terciario se trata de aquellas que se recopilan y comentan las fuentes primarias y secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. También las fuentes de investigación son confiables cuando su manejo es responsable. Son fuentes de información confiables aquellas que indican claramente cuáles son sus propias fuentes, aplica razonamiento o interpretaciones comprensivas, evita el plagio y la repetición,
maneja distintas perspectivas y está legitimado por terceros. También las fuentes de investigación utilizan métodos de investigación que pueden ser lógicos o empíricos. También tenemos los censos, los empadronamientos, la encuesta y los cuestionarios. ¿Qué es los censos? El censo es el recuento de datos estadísticos, sobre todo una población específica. Es decir, el censo es la recopilación de información respecto a un grupo de personas. Por ejemplo, todos los ciudadanos de una nación. Este tipo de estudios suelen ser utilizados por los gobiernos para conocer, mejorar cómo se conforma la población del país y cuáles son sus necesidades. Los datos que suelen recogerse en un censo son la edad, el sexo, nivel de educación, acceso a servicios básicos, ingresos mensuales, características de las viviendas habitadas, entre otras. A diferencia de la encuesta, los censos no se realizan sobre una muestra, sino respecto a toda la población objetiva. Es decir, un censo nacional en un país de 30 millones de habitantes exigiría entrevistar a todos esos ciudadanos. Y sin embargo, para una encuesta solo tendría que tomarse una muestra representativa. El empadronamiento. El empadronamiento es una palabra referida a la aplicación de un censo teniendo en cuenta características en común entre quienes se desarrolla en tal conteo. Un padrón es un listado organizado por categorías o por orden alfabético, en el cual se contabilizan objetos o personas que comparten cualidades o funciones dentro de una sociedad, dentro de un conjunto o de una sociedad. El cuestionario se define como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones con el objetivo de recopilar información de un encuestado. Tenemos dos tipos de cuestionarios. Tenemos cuestionario estructurado y el cuestionario no estructurado. El cuestionario estructurado recoge datos cuantitativos, está planeado para recoger información muy específica. Y el no estructurado recoge datos cualitativos o el cuestionario en este caso tiene una estructura básica y algunas preguntas ramificadas, pero nada que limite las respuestas de un encuestado. La población de Argentina, su distribución, crecimiento, composición y movimientos naturales. El INDEC. El INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que fue creado en 1968 y es el encargado de coordinar todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio nacional. Para esto, el INSEE incluye las tareas de diseño, relevamiento, procesamiento y, por último, difusión de los datos hacia la sociedad, hace conocer los datos obtenidos. Utiliza métodos de recolección de datos como son los censos, las encuestas, las estadísticas vitales, en donde registran los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios, entre otras cosas. También las estadísticas migratorias, que serían las entradas y la salida de las personas de un país. Todos estos son los métodos de recolección de datos que utiliza el INDEC. Con respecto al crecimiento demográfico, para determinar este crecimiento demográfico se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo o natural, que es la diferencia entre la cantidad de fallecimientos y la cantidad de nacimientos, y el crecimiento migratorio, que es la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones. Con respecto a nuestro país, Argentina, teniendo en cuenta los censos realizados, los mayores incrementos de la población de Argentina se registraron en el periodo anterior a 1930, con tasas que superaron el 30%. Esto se debió a un gran crecimiento migratorio, debido a la llegada de gran cantidad de inmigrantes europeos. En cambio, en los últimos periodos, al no haber aportes migratorios importantes, el crecimiento de la población dependió casi en su totalidad del crecimiento vegetativo, es decir, de la cantidad de nacimientos que ocurrían en el país. Desde 1869 hasta el 2001 existió un gran crecimiento demográfico.
en Argentina, aunque sus resultados fueron muy variantes en cuanto a los censos realizados en los distintos años, teniendo un menor crecimiento en los últimos periodos, un menor crecimiento de población en nuestro país. Teniendo en cuenta la composición por edad y sexo de una población, esto nos permite conocer, entre otras cosas, la cantidad de niños en edad escolar, la mano de obra disponible para trabajar, la cantidad de población anciana, a la cual deberán destinarse recursos para jubilaciones y salud, y la cantidad de mujeres en edad fértil. Por eso es considerado muy importante el estudio por medio de la composición por edad y sexo de una población, el análisis que se realiza. Los indicadores que se tienen en cuenta para su análisis son los siguientes. La tasa de masculinidad, que expresa la cantidad de varones por cada 100 mujeres, la composición por edad, que permite conocer el grado de envejecimiento o de juventud de una determinada población, y la pirámide de población, que es el gráfico que permite observar la composición por edad y sexo de una población en un momento determinado. Con respecto a la distribución de la población argentina, esto tiene como característica importante una marcada desigualdad, porque existen áreas con grandes concentraciones de habitantes como el Frente Urbano Industrial, que sería Santa Fe hasta la Ciudad de La Plata, y otras con escasa población como las mesetas patagónicas, área de la cordillera de los Andes y de la Puna. Esto se debe a que existen factores que intervienen y determinan esta desigualdad en la distribución de la población, como factores naturales, históricos, económicos, culturales, que a veces actúan de manera favorable y otras de manera desfavorable. Porque la población se va a localizar más donde están los terrenos llanos, donde tienen agua disponible, donde existen recursos naturales que puedan utilizar. Haciendo referencia a la distribución de la población argentina, se distingue el área de ocupación continua, localizada hacia el este del país, abarca las regiones pampeanas y nordeste, donde posee relieve llano, lluvias, agua disponible, lo cual permite realizar actividades agropecuarias. Entonces, de esta manera la población se distribuye de una manera regular. También se distingue el área de ocupación discontinua. Está localizada al oeste y al sur de la Argentina, se extiende por las regiones del noroeste, sierras pampeanas, Cuyo y Patagonia. Aquí se distinguen por un lado las zonas ocupadas, en donde la población se localiza a orilla de los ríos, aprovechando el agua del mismo, y también se encuentran las zonas casi deshabitadas. En estas zonas el clima es árido, escasea el agua, hay un relieve montañoso. Todo esto dificulta la instalación humana. Los indicadores demográficos que se tienen para llevar un análisis de una población son la natalidad, la cual hace referencia a la cantidad de nacimientos que se producen en promedio en una población en un año cada 1000 personas. También la mortalidad, la cual hace referencia a la cantidad de fallecimientos promedio producidos en un año cada 1000 habitantes. La mortalidad infantil, otro indicador demográfico, el cual refiere a la cantidad promedio de fallecimientos de menores de un año que se producen anualmente cada 1000 niños que nacen vivos. Otro indicador demográfico es la esperanza de vida, que hace referencia a la cantidad de años que se espera que viva una persona, calculada en el momento de su nacimiento. En Argentina, tanto la natalidad como la mortalidad y la mortalidad infantil son indicadores demográficos que fueron descendiendo durante los años y en los distintos periodos, por lo cual también existe un aumento de la esperanza de vida debido al acceso a servicios de salud, a la educación, a una nutrición adecuada, al acceso a medicamentos, entre otras condiciones que la población fue accediendo con el paso de los años. Para hacer referencia a migración, vamos a hablar del concepto, el cual es considerado como el cambio de lugar de residencia de las personas de una manera permanente. La migración constituye una de las formas más comunes de la movilidad geográfica de la población. Las migraciones internas en Argentina presentan distintas modalidades. Entre ellas se encuentran las migraciones estacionales, las cuales corresponden
a desplazamiento de los trabajadores rurales hacia las áreas de cosecha de un determinado cultivo, también el traslado de personas hacia los centros turísticos, por ejemplo invernales o estivales, dependiendo la estación del año. Una vez terminado el trabajo, regresan a su lugar de residencia habitual. Esto es una migración estacional. También puede ser migraciones rural-urbana, la cual son el traslado desde las áreas rurales hacia los centros urbanos de la misma provincia o de otra. En Argentina, por ejemplo, se destaca el periodo 1930-1970, en la cual el área metropolitana de Buenos Aires fue el principal destino de las migraciones internas de nuestro país. Otra modalidad son las migraciones urbana-urbana, la cual para esto un ejemplo claro de este tipo de migración interna se dio a partir de 1970, debido a la menor creación de puestos de trabajo y al aumento del desempleo en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces los flujos migratorios se dirigieron hacia ciudades de menor tamaño y de menor crecimiento. Es a esto, digamos, lo que hace referencia a las migraciones urbanas. Con respecto a las inmigraciones, hablaremos de la de ultramar y limítrofe en nuestro país. En las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, en la Argentina se asentaron millones de migrantes europeos, en su mayoría italianos y españoles. El país le ofrecía una mejor calidad de vida, ya que se encontraba en plena expansión económica. Esto hizo que en el 1914 se registrara el mayor porcentaje de extranjeros, el 30% sobre el total de la población en la Argentina. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se produjeron cambios en la cantidad y también en la procedencia de los flujos migratorios. Entre los años 1960 y 2001 se produce un notable descenso en el número de extranjeros y también la procedencia de lo mismo varió. Ahora se trataban de personas que migraban de los países limítrofes, como Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Brasil. En la Argentina, la mayor parte de los extranjeros inmigrantes residen en la región pampeana. Muchas veces las inmigraciones limítrofes ingresó de manera ilegal al país y permaneció de tal manera, lo que hacía que sean explotados, por ejemplo, laboralmente, al no estar protegidos por las leyes, por ser indocumentados también. Esto continuó hasta el año 2004, que entró en vigencia la nueva Ley de Migraciones 25.871, la cual respaldaba en materia de derechos humanos la integración y movilidad de los migrantes en el marco del Mercosur. El último censo realizado en Argentina fue en el año 2010, el 27 de octubre. Los métodos de recopilación de datos fueron los registros, los cuestionarios. También en el último censo realizado se procedió a censar por teléfono a las personas que por diversas índoles no podían ser censados de manera presencial. También se habilitó una línea telefónica gratuita para que todas las personas pudieran llamar y ser censadas. Y contó con la participación de veedores internacionales que controlaban en todo momento. El último censo realizado muestra que la población de Argentina creció 10,9% entre 2001 y 2010. Cuenta con 4.091.359 habitantes y registra un promedio de 95,4 hombres por cada 100 mujeres. En el censo realizado en el año 2001 se registraron 36.260.130 habitantes en la Argentina. Pobreza. La pobreza se puede definir como la situación que afecta a las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. En nuestro país, los métodos de medición para medirla, establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, son el índice de necesidades básicas insatisfecha, considera en estado de pobreza a los hogares que presentan condiciones de privación, como el hacinamiento, por ejemplo, donde viven más de 3 personas por cuarto. En cuanto a la vivienda, hace referencia a viviendas precarias con deficiencias o vulnerables. En cuanto a condiciones sanitarias, hace referencia a hogares que no tienen retrete, asistencia escolar. Por ejemplo, están los casos de niños que no asisten a la escuela de 6 a 12 años. Capacidad de subsistencia,
En este caso hace referencia a lo que cuando no completan el tercer grado de la primaria, que originalmente este caso se veía mucho hace unos años atrás, más principalmente, ¿no? Bueno, después tenemos la línea de la pobreza. Establece si los hogares a partir de los ingresos pueden satisfacer las necesidades básicas, ya sea alimenticio u otra como vestimenta, salud, transporte, educación. Estas necesidades conforman la canasta básica total, reconocida por sus siglas CBT, y aquellos hogares que no superan dicha canasta se consideran que están por debajo de la línea de la pobreza. La línea de indigencia procura establecer si los hogares cuentan con los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos, y aquellos hogares que alcanzan a cubrir dicha canasta se encuentran por debajo de la línea de indigencia, ¿no? En cuanto al índice de desarrollo humano, creado en 1990, mide los progresos generales de un país teniendo en cuenta indicadores del desarrollo humano en 3 dimensiones básicas. Por un lado, tener una larga vida saludable. Se utiliza la esperanza de vida como indicador. Por otro, poseer conocimientos necesarios. Se utiliza la tasa de alfabetización. Y la tercera dimensión de estos indicadores, por ejemplo, es poseer ingresos suficientes para un nivel decente de vida. El Instituto de Desarrollo Humano es un indicador que busca reflejar las características de largo plazo de desarrollo. Según informes sobre desarrollo humano en el periodo 2007-2008, la Argentina se ubica a nivel mundial en el puesto 38, con un valor del índice del 0,869. El Producto Bruto Geográfico, en este caso por sus siglas conocidas en PBG, es el valor total a precio de mercado de la producción normal de bienes y servicios de cada provincia. En este caso se registran desigualdades entre las provincias. Esto es una herramienta útil para planificar y controlar la gestión productiva. Este indicador permite realizar análisis comparativos e identificar factores de crecimientos o atrasos regionales. Cada provincia posee distintas aptitudes económicas para generar riqueza debido a muchos factores que influyen. El sistema urbano geográfico hace referencia a que todo sistema urbano está integrado por ciudades que satisfacer en varias funciones o servicios urbanos, ¿no? Relaciones entre esas ciudades que intercambian distintos productos y son interdependientes entre sí. Tienen líneas que satisfacer esas relaciones, ya sean rutas, cables telefónicos, oleoductos, que por lo general forman redes. El sistema urbano argentino posee las siguientes características. No cubre convenientemente toda la Argentina, ya que la Patagonia está poco integrado al sistema nacional. Es altamente radiocéntrico y centralizado, ya que las principales vías de comunicación y transporte se concentran en Buenos Aires. Otra de las características es que ofrece escasa complementariedad entre los medios de transporte y comunicación. Es microcefálico, ya que la mayor concentración se encuentra en el Gran Buenos Aires y que es la enorme cabeza del sistema, ¿no? La primacía urbana es otra de las características, es decir, la relación entre la ciudad con mayor entidad de habitantes, y lo que le sigue en tamaño es de 10 a 1. El Gran Buenos Aires tiene casi 10 veces más habitantes que la ciudad de Córdoba. Esto en cuanto a las características del sistema urbano argentino. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde haremos un breve repaso de lo que es inmigración, entre otras cosas correspondiente al trabajo número 5, donde hablaremos también como para ir complementando con mi compañera que desarrolló anteriormente. Bueno, en cuanto a inmigración, podemos decir que es el acto de trasladarse a un país distinto del país de nacionalidad o de residencia habitual, de manera que el país de destino se convierta efectivamente en el nuevo país de residencia habitual. En este contexto hablaremos de inmigraciones limítrofes, europeas, asiáticas y peruanas hacia nuestro país, principalmente las inmigraciones europeas, por ejemplo. En cuanto a la inmigración europea, tenemos la fecha de llegada, que fueron a finales del siglo XIX. Los motivos de esta inmigración europea fueron trabajo, nuevas oportunidades. En muchos casos venían huyendo de la guerra. La nacionalidad de estos inmigrantes europeos eran españoles, alemanes, italianos, ucranianos, polacos, rusos, franceses, suecos, irlandeses.
entre otros, ¿no? El lugar de asentamiento principalmente fueron la provincia de San Juan. La mayoría de los inmigrantes ubicados fueron españoles, en la provincia de Mendoza fueron italianos, en la provincia de La Rioja españoles y árabes, y en la provincia de Santa Fe fueron muchos italianos, españoles, de nuevo polacos, alemanes y otros del centro europeo, mientras que en la provincia de Buenos Aires confluyeron personas de diversos países asiáticos y europeos. En cuanto a la edad y sexo, se muestra una influencia predominante de varones, mientras que en 1860 se logra rescatar un equilibrio de casi el 22% de mujeres adultas y 17% entre niños y niñas. La principal actividad económica cuando se asentaron estos inmigrantes en nuestro país fueron la construcción, tareas domésticas, industria, sector de ventas de fábrica y reparación de vehículos. Primero, en primera parte, por ejemplo, tenemos un caso muy particular, por ejemplo, del padre del expresidente Mauricio Macri, Franco Macri, que vino de Italia, si no estoy equivocado, y bueno, que vino sin nada a nuestro país y se hizo mediante la implementación del sector de venta, creación de empresas, inmobiliaria y todas esas cosas. Es un ejemplo no particular. Y luego tenemos también la integración la integración que se llevó a cabo acá por estos inmigrantes. En su momento había problemas de raza de aquella época, sobre todo los aborígenes, mestizos y libertos, que existían en aquellos tiempos, ¿no? Esto en cuanto a la discriminación. En cuanto a la inmigración limítrofe de nuestro país, tiene sus orígenes desde antes del descubrimiento de América, con los nativos de esa época, hasta los últimos 5 siglos. Podríamos decir hasta el día de la fecha incluso. Los motivos que llevan a esta inmigración limítrofe son la búsqueda de trabajo, ingresos de sustento y beneficios para su familia que sus países no le dan. La nacionalidad son uruguayos, chilenos en su mayoría, brasileños, bolivianos, paraguayos. El lugar de asentamiento fueron Buenos Aires principalmente, Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Chubut, Río Negro y Neuquén. En cuanto a la edad y sexo, se logra observar un aumento significativo entre 1960 y 1991 de ambos sexos debido a la situación macroeconómica. La actividad económica que realizan estos inmigrantes de pueblos limítrofes o de países limítrofes son la construcción de tareas domésticas y artesanía, recolección de frutas, obreros, albañiles, muchos de ellos. Generalmente, en algunos casos, son discriminados por algunos habitantes de la zona por su color de piel, forma de vestir y expresión oral, ¿no? Esto en cuanto a la forma de ser también de nuestros compatriotas argentinos, como bien nos decía la profe por ahí en una clase anterior, los argentinos por ahí somos así, ¿no? Pero no todos, ¿no? Hago esa salvedad. En cuanto a la inmigración asiática, la fecha de llegada, por ejemplo, de la población asiática de Argentina desciende de varias olas de inmigración que han ocurrido básicamente en el siglo XX y prosiguen en el siglo XXI. Cuando hablamos de inmigración asiática, se está hablando de las poblaciones procedentes del extremo oriente, de Asia, podríamos decir. Cuando hablamos de inmigración asiática, por ejemplo, hace referencia a la población asiática de Argentina, que desciende de varias olas de inmigración que han ocurrido básicamente en el siglo XX y prosiguen en el siglo XXI. Tenemos casos, por ejemplo, inmigrantes que vienen de acá de este continente, países asiáticos, por ejemplo los chinos, los japoneses, ¿no? Que se vienen a instalar con su negocio, con su red de negocios acá en nuestro país. Los motivos son los inmigrantes japoneses, particularmente de la prefectura de Okinawa, llegaron en pequeñas cantidades durante los primeros años del siglo XX. Y en esa época Japón, por ejemplo, vivía la experiencia victoriosa pero crítica derivada de la guerra ruso-japonesa en 1905 y las inestabilidades que preludiaban en la Primera Guerra Mundial. El primer barco con inmigrantes okinawenses y de otras regiones de Japón, el Kasato Maru, recaló en Puerta del Sur brasileño en 1908. Al parecer ya desde ese año varios de los inmigrantes se radicaron en Argentina. En 1917 llegan colonos japoneses a la provincia de Misiones, donde existe una de las comunidades japonesas más grandes de Argentina. Esto pasa en Misiones. La nacionalidad entonces mencionadas
en estos países asiáticos, como lo hemos dicho anteriormente, son chinos, japoneses, indios, filipinos, coreanos, árabes, iraníes, israelitas, turcos, entre otros, ¿no? El lugar de asentamiento, en este caso la colectividad japonesa, la más antigua de ellos, además de hallarse en la provincia de Buenos Aires, también está fuertemente concentrada en la provincia de Misiones. Esto último es compartido también con las colectividades laosianas, camboyanas y vietnamitas. La colectividad coreana se concentra fundamentalmente, por otra parte, en Buenos Aires, en los barrios de Balvanera, Flores y sus alrededores. En cuanto a la actividad económica que realizan estos inmigrantes asiáticos, en los primeros años, en las zonas rurales, pequeños grupos de orígenes japonés han llegado a establecer granjas y criaderos de aves. En la actualidad se dedican a la industria y otros emprendimientos, redes de supermercados, concesionarias, entre otros emprendimientos. En cuanto a la inmigración peruana, el asentamiento peruano en Argentina, como corriente importante, recién comenzó a producirse a partir de la década de 1980, con un total de 157.514 residentes, de acuerdo a la cifra del Censo Nacional del 2010. Los motivos, producto de la inestabilidad económica sufrida por Perú en aquella época, que provocó un flujo migratorio de ciudadanos peruanos al exterior. La delicada situación económica que también sufría Argentina en esos tiempos, incluyendo un proceso hiperinflacionario, no impidió la llegada de los inmigrantes europeos. Esos son algunos inmigrantes peruanos, esos son algunos de los motivos, ¿no? En lugar de asentamiento, la inmigración europea se ha diseminado mayormente en las grandes ciudades argentinas, habiendo importantes colonias en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la vecina provincia de Buenos Aires, en este caso Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En la ciudad de Buenos Aires residen particularmente en los barrios de Balvanera y San Telmo. La actividad económica que hacen estos inmigrantes peruanos se destacan mayormente en los rubros de la agricultura, el comercio, la labor doméstica, entre otras áreas. Y en cuanto a la integración o discriminación que sufren estos inmigrantes acá, generalmente son discriminados, ¿no? en nuestro país. En este trabajo también hablamos de pirámide de población. Debemos saber que una pirámide de población es un gráfico que brinda información sobre la población de un lugar en un momento determinado. Existen 3 modelos de pirámide, esto a modo de repaso, de población, que representan diferentes dinámicas demográficas. Por un lado está la pirámide estable. Este modelo de pirámide corresponde a poblaciones en las que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo. Pirámide progresiva. En este modelo de pirámide se observa una base muy ancha y una cima muy angosta. Es típico de poblaciones en las que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido. Pirámide regresiva. En este modelo la base de la pirámide es más pequeña que los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja. Este fenómeno genera un envejecimiento de la población. Y bueno, en este trabajo en relación a las pirámides, observamos las pirámides de población de Córdoba, Misiones y Chubut, en donde afirmamos que las pirámides de población de Córdoba, Misiones y Chubut son pirámides de poblaciones estables. Las pirámides que presentan la base más ancha es la de Misiones, se lo atribuye a un alto porcentaje de gente joven entre los 0 y 24 años de edad y una alta natalidad. La pirámide que representa la base más angosta es la de Córdoba. En este punto se debe a un bajo porcentaje de natalidad y el fenómeno de la mortalidad infantil. Pasamos a la diapositiva número 3, para mí en este caso, donde hablamos de corrientes migratorias, que son movimientos migratorios que se da de un lugar de origen y un lugar de destino determinado, ¿no? Teníamos algunos conceptos para desarrollar. Tenemos discriminación, que es un trato descalificador y perjudicial que se da a un individuo por motivo de racismo, por una supuesta insuperioridad, o xenofobia, que es un rechazo al extranjero. Otro de los conceptos era refugiados, son personas que viven fuera de su país, que emigraron hacia otros puntos debido a motivos conflictivos o persecución en su tierra de origen. Tal es un caso muy actual que tenemos ahora, el tema de los talibanes, por ejemplo, que recuperaron tierra y bueno, la gente hemos visto cómo caían de los aviones comerciales con tal de abandonar el país. Para explicar el siguiente punto de nuestra red conceptual, orígenes y destinos de migraciones actuales, haremos un breve recorrido de un texto anexado por nuestra profe a las personas, donde dice que a las personas que realizan desplazamientos geográficos que implican un cambio de residencia se llama inmigrante en el lugar de origen e inmigrante en el lugar de destino. Las migraciones pueden ser internas, cuando el desplazamiento se realiza dentro del mismo país, o internacionales,
cuando es entre países. En la actualidad existen formas de desplazamiento no contempladas en la definición clásica de migraciones, por lo que se habla de movilidad de población para incluirlo. En el contexto de la globalización, las migraciones internacionales se diversificaron porque hay mayor variedad de rutas migratorias. Sin embargo, el país que recibe mayor cantidad de inmigrantes de todo el mundo es Estados Unidos en relación con el resto del mundo. Esto se da actualmente, ¿no? En algunos países están creciendo las reacciones negativas con respecto a los inmigrantes, desatando actitudes de discriminación, racismo o amenaza. Por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos y México, esta tendencia ha llevado a acrecentar los controles, favoreciendo el crecimiento del negocio del tráfico ilegal de personas. En relación a los principales orígenes de migración y destino de inmigrantes, se da de la siguiente forma. Por ejemplo, los principales lugares de origen de migraciones actualmente se da desde América Latina a Europa Occidental, sobre todo a los países orientales de Europa, países nórdicos, podríamos decir, Noruega, bueno, y todos los países nórdicos, ¿no? También se da de Asia a Estados Unidos, de África, de Europa del Este también. Hay gente que se muda, que se va, ¿no?, hacia Estados Unidos y Europa Occidental. Tipos de migraciones que mi compañera estaba desarrollando anteriormente, si no me equivoco, está según el tiempo, según su carácter y según su destino. Y bueno, y respecto a la observación de tabla de datos demográficos de los países de Nigeria, Japón, Haití, Brasil y China, podemos observar 3 pirámides con características estables, en las cuales se puede deducir que son ricos. Ellos son Estados Unidos, si no estoy equivocado creo que es Japón, y lo podríamos agregar también a Brasil ahí. Los países más pobres serían Nigeria y Haití. En estas respectivas pirámides se observa caracteres progresivos, con bases anchas y cimas angostas. Respecto a las pirámides de los países ricos como Estados Unidos y Brasil, se observa un alto índice de natalidad y esperanza de vida. Acá debemos hacer una aclaración. En Japón, considerado un país rico, se observa un bajo porcentaje de natalidad, pero sí un alto porcentaje de jóvenes de la primera y segunda edad, y por supuesto un alto porcentaje de personas de la tercera edad. El crecimiento de la población de estos países, sobre todo los considerados ricos, dentro de estos 5 son de manera estable, salvo Japón, que ya dijimos que presenta un mayor envejecimiento de las personas. En los países pobres, Nigeria y Haití, se observa una población de carácter progresiva. Esto se debe a que hay un alto porcentaje de natalidad y mortalidad. Los países que presentan mayor envejecimiento de la población son Estados Unidos y Japón. Los que presentan mayor cantidad de personas jóvenes son Brasil, Nigeria y Japón también. Y por último, hemos realizado también un análisis de este trabajo de la tabla de datos demográficos. En la tabla que observamos, por ejemplo, se observa claramente 3 países desarrollados dentro de la sección de los 5 que hemos trabajado en este trabajo, que a su vez también se encuentran datos de países muy pobres como lo son de Haití y Nigeria, con una alta tasa de mortalidad. El país que presenta la mayor tasa de natalidad y fecundidad es Nigeria y menor Japón. En este caso, el país con mayor tasa de mortalidad es Nigeria, por ser uno de los países pobres. Los países con mayor índice de desarrollo humano son Estados Unidos y Japón, y los de menor serían Haití y Nigeria. Los factores podrían ser varios, ¿no?, en este caso. Uno de los principales son efectivamente que nos encontramos analizando entre 2 potencias mundiales, desarrolladas económicamente y científicamente, que son Japón y Estados Unidos. La relación que puede existir, por ejemplo, entre mortalidad y esperanza de vida, es que la esperanza de vida es un indicador que mide el promedio de años que se esperaría que una persona viva, basado en el nivel de mortalidad de un determinado grupo de población. Esta población tiende a rejuvenecer debido a las muertes de personas jóvenes. Bueno, como último punto teníamos que realizar una entrevista. Para desarrollar la misma, hemos realizado una entrevista estructurada a una ciudadana de nuestra localidad, actualmente con 33 años de edad, ocupación odontóloga, casado, un hijo, descendiente directo de inmigrante proveniente de Rusia, el abuelo materno, y de Polonia, la abuela materna. Las preguntas que se llevaron a cabo fueron las siguientes: ¿de qué país proviene? ¿Cuáles fueron las razones de su inmigración? ¿Se enfrentó a alguno de los problemas asociados a la condición de inmigrante? ¿Qué relación mantiene con su lugar de origen? Son algunas de las preguntas, ¿no? Y en cuanto a las respuestas que nos respondió la entrevistada, fueron que el abuelo materno era de Rusia y la abuela materna de Polonia. Los motivos por los que vinieron a nuestro país fueron por la guerra. Otra de las preguntas era si se enfrentó a alguno de los problemas asociados a la condición de inmigrante en ese momento. La respuesta fue no. Los descendientes, por ejemplo, nos cuentan
cuenta de su papá, no tiene ninguna relación. El abuelo de ella mantenía relaciones por carta muy esporádicamente. Y respecto a lo que nos puede contar, dice que la abuela era chica cuando vino con toda la familia. Vino en un barco, era una niña pequeña. En cambio, el abuelo vino como polizón en barco escapando de la Primera Guerra Mundial. Vino sin familia ni bienes materiales. Eran jóvenes, asiente la entrevistada. Continúa que llegaron al puerto de Buenos Aires y de ahí las autoridades los derivaron a Rosario y de ahí se movieron al interior del país. Sería Pampa del Infierno y después a Los Frentones. Esto ocurrió en 1920 en adelante, no está seguro de la fecha, asiente la entrevistada. Y por último le hemos preguntado si le gustaría volver a su país de origen para conocer sus raíces, a lo cual nos respondió que sí, que le gustaría conocer sus raíces, ¿no?